8:32 de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Siguen a la sintonía de La Mañana de Federico. Esto es Radio. Y Javier Horcajo miraba el reloj como extrañado, como diciendo, uy, las 8:30. No, qué temprano empezamos la tertulia. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Ana Samboal. Buenos días, Gabriel Albiac. Y buenos días también a Maite Loureiro, de nuevo, que nos acompaña como todos los días para repasar la prensa. Y hoy hay, Maite, un gran tema, ¿no?, en la prensa. Hay que decir que libertaddigital.com, Pedro de Tena en concreto, al que dentro de unos instantes saludaremos, ya avanzó algunos detalles de esta intervención la semana pasada en nuestro periódico y hoy, bueno, ya con más datos, ocupa las portadas prácticamente de todos los diarios de tirada nacional. Sí, abre la portada del diario El Mundo con el siguiente titular: fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía. Y también en el diario El País, anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía, y datos tan llamativos como que se puede estar sospechando sobre 2.000 millones de euros de fraude. La mayor parte proceden de la Unión Europea, estas subvenciones. Según la UDEF, además, en el Gallo participaron activamente la Junta de Andalucía, los sindicatos y las organizaciones patronales. El diario El País habla de que hay hasta 1.000 beneficiarios y además que, según el informe de la Cámara de Cuentas en Andalucía, el 89% de las ayudas otorgadas en el año 2009, que se está investigando, lo fueron sin ni siquiera concurso. No hubo ningún tipo de inspección por parte de la Junta. Y en Libertad Digital encontramos en un artículo de Pedro de Tena pues las empresas beneficiarias tan llamativas como Peluquería Jomaluch, que obtuvo 2 millones de euros en subvenciones, y hasta un camarero, por ejemplo, que se convirtió por arte de las subvenciones en profesor de bordados en la escuela de su padre, donde llegó a conseguir 300.000 euros. Y en el diario El Mundo hablan de otras empresas, por ejemplo, de gestión de salas de fiestas, de los baños de agua de mar, fabricación de muebles de mimbre, a cursos sobre protección de datos son otros ejemplos, puestos de comida, cursos de buceo, son algunos de los que se han beneficiado de estas subvenciones. En algunos casos, empresas que solo tenían 5 trabajadores e incluso un solo empleado. Bueno, la verdad es que a uno le daría la risa si en el fondo esto no fuese una auténtica desgracia para toda Andalucía, los andaluces y también, por supuesto, el resto de españoles. Pedro de Tena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, no hay un día en el que no tengamos que hablar de Andalucía últimamente, y además no para bien. Ayer conocíamos este último caso, insisto, que tú ya nos adelantaste algún dato la semana pasada, justo cuando Eurostat hacía públicos sus datos sobre desempleo, y se confirmaba que Andalucía es la región europea con más paro y además con diferencia en Europa. ¿Qué sabemos a esta hora de esta intervención y qué sabemos de la respuesta, si es que ha habido alguna reacción ya por parte de la Junta de Andalucía? Porque ayer nos quedábamos atónitos al escuchar al número 2 del gobierno andaluz al decir que qué era esto de los 2.000 millones, que no tenía ni idea. Sí, nosotros sabemos, desgraciadamente sabemos bastantes cosas sobre lo que está ocurriendo en Málaga, en la punta del iceberg del tercer gran escándalo de la formación andaluza. Empezó por la UGT, luego siguió por las organizaciones empresariales, que por un simple dato pasaron de tener una sede a tener 100. Claro, es que eso tiene que salir de alguna parte. Claro. Y luego, bueno, sale ahora lo que yo llamo la trama civil, es decir, la que no es ni sindical ni empresarial. Cuando digo empresarial me refiero a la CEA, a la Confederación. Sí. Esta es la tercera trama, la trama civil, la trama de amiguetes, empresarios que se constituyen ad hoc para recibir una subvención, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está también el exconsejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, que recibió solo recibió 50 millones de euros para sus empresas y fundaciones. Está el socio del despacho de la expresidenta del PSOE, Amparo Rubiales, que se llama Benjamín Muñoz Zamora, que recibió también a través de varias empresas millonarias subvenciones, etcétera, etcétera. Se va a descubrir, diríamos, lo que es la argamasa, el cemento del régimen andaluz, y que ha impedido y que ha hecho posible que todavía hoy seamos la primera comunidad de Europa en paro. Bueno, son subvenciones, Pedro, que venían de Europa. Sí, parte de Europa, parte de Andalucía, parte del Estado. Es decir, aquí hay una trama de gigantesca. Todo un poco. Sí. ¿No se ha producido de momento ninguna reacción por parte del gobierno de Andalucía?
No, están ahora con el tema de si quién fue el que ordenó y qué papeles eran correctos o no correctos en el caso de la Corrala, y no les conviene este caso en absoluto en las elecciones europeas. Y ya saben lo que hacen la gente de este régimen, que cuando no les interesa algo lo silencian, punto, ya está, no hace falta ni desmentirlo, simplemente te silencian y punto. Creo que Xavier Horcajo, que está ahí, sabrá cómo se silencian los libros, por ejemplo, el último que la ha escrito, eso se silencia y punto, ya está. Claro, no te voy a preguntar si esta información hoy se podrá ver en Canal Sur, por ejemplo. Imagino que no, vamos, sería una novedad extraordinaria, ¿no? De todas formas, esto no es más que la puntita del iceberg, que ahora queda otro gran tema que va a salir prontísimo, que va a ser el tema de los consorcios de formación, porque aquí de formación hay de todo, chiringuitos, escuelas, consorcios, sí, y todos son millones, por ejemplo, el tema de los consorcios, 14 consorcios de formación de la Junta de Andalucía, con su correspondiente responsables designados a dedo, etcétera, etcétera, en las ocho provincias andaluzas. Solo en el mes de febrero se le han dado a estos 14, que los acabo de contar, consorcios, 18 millones de euros. Fíjate. Solo ahora, es decir, claro, y tampoco se sabe a dónde ha ido el dinero. Bueno, es que esto es una cosa tremenda. Aportabas tú antes un dato, todo esto se conoce a un mes de las elecciones en Europa. Claro, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque claro, tú puedes contar con ese cortafuegos mediático que hay en Andalucía, o esa manipulación que hay en Andalucía, pero claro, hay un partido en la oposición que se le supone fuerte. Me imagino que algo tendrán que decir en todo esto, ¿no? Hombre, a Juan Manuel Moreno, el nuevo líder del PP andaluz, se le han puesto como a Fernando VII. Es decir, esto es la gran ocasión que esperaba, esto y lo de la Corral Utopía, la gran ocasión que esperaba para hacerse notar y para hacerse un hueco en la imagen y en la opción política andaluza. Tiene la gran oportunidad, si se pone a la cabeza, de lo que debe ser una denuncia en toda regla, ¿no? Ayer pidió ya los papeles de la Corral a la Utopía, lo cual está muy bien, porque claro, si la presidenta dice que ha habido un caso de prevaricación, pues esto habrá que investigarlo, ¿no? Por eso ha pedido los papeles, y muy bien, ¿no? Pero claro, en este caso aquí hay un tema que sobrepasa todas las expectativas. Estamos hablando de casi 2.000 millones de euros que pueden haber desaparecido, que es el doble de los ERE. Probablemente es el caso de corrupción más grave de toda la historia de España. El de la formación en Andalucía, el más grave de toda la historia de España. Entonces, claro, esto es... y nosotros que sabíamos muchas cosas de estas, pero claro, como sabe Rosana, el periodista de investigación o el periodista de a pie, tenemos también una responsabilidad. Yo no podía abortar la operación que se estaba haciendo, y por eso, aunque muchos de la casa sabíamos lo que se estaba ocurriendo, no se ha publicado hasta que se ha podido, para no espantar. Porque aunque la investigación viene desarrollándose desde hace un año, la semana pasada es cuando se trasladan los agentes de la UDEF a Málaga y hacen más de 200 interrogatorios. Efectivamente. Y yo publico, de acuerdo con las líneas de la investigación, lo que se podía publicar. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Hombre, pues quiere decir que este es un tema que no empieza la policía, este es un tema que empieza la seguridad social. La Seguridad Social de Málaga, que es la gran bendita, que en este caso ha sido capaz de poner en negro sobre blanco lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Nosotros teníamos conocimiento de esto, pero claro, el tema era tan grave y esto, que hoy voy a continuar, y seguramente dentro de un rato en Libertad Digital expondremos un poco el caso Delphi, que está en Cádiz, que ahí se han ido otras decenas de millones, pero que es la misma trama. Todo esto es la misma trama, es lo que podemos llamar la trama civil. Entonces, claro, aquí hay un escandalazo tan gordo que el PSOE en plenas elecciones europeas, Rubalcaba, Susana Díaz y etcétera, esto no se puede soslayar. Bueno, pues seguiremos muy atentos a todas las novedades y por supuesto te seguiremos leyendo libertaddigital.com. Pedro de Tena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos a ti. días. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis el análisis que nos hacía Pedro. Podríamos estar ante el mayor caso de corrupción en España. ¿Qué os ha sorprendido a vosotros? Porque, claro, llama la atención, ¿no?, que en una semana tan complicada para la presidenta de repente surja esto, pero claro, es que ya todo lo que venga de determinados sitios parece como una más, ¿no? En Andalucía no te sorprende ya a estas alturas absolutamente nada. Yo creo que ha sido una semana complicada para Susana Díaz. Ayer intentaron negar la realidad, lo que pasa que es muy gordo y no lo van a poder evitar. Ayer en la rueda de prensa del portavoz
de Consejo de Gobierno andaluz, le preguntaron y dijo, no sé de lo que usted me está hablando. Y cuando le dijeron, oiga, que hay un escándalo de al menos 2.000 millones de euros, dijo, no tengo ni idea, voy a ver si me informo y ya la semana que viene se lo cuento. Son 2.000 millones de euros, yo creo que esa es la punta del iceberg, porque si es una parte de dinero europeo, otra parte de dinero de los servicios públicos de empleo, y hay otra parte que es lo que se paga por cada trabajador. Si miramos en nuestra nómina, hay una parte que es la retención del IRPF y hay otro porcentaje que nos quitan que es para la formación. Una parte lo paga el trabajador y otra parte el empresario. El sistema es similar al de las cotizaciones sociales y se refleja en las nóminas de cada uno. Pues de eso se calcula que hay en torno a 2.000 millones en Andalucía cada año. Es decir, que si el fraude ha sido durante varios años, De solo se han 2009 a investigado 2013, dos. sí. Bueno, esos son los que se han investigado. Si el fraude ha sido durante varios años y son fondos, no solo los de la formación profesional, sino las ayudas directas de Europa y las ayudas directas de los servicios públicos de empleo, 2.000 millones de euros puede ser una pequeña parte del fraude. O sea, puede ser tremendo esto. ¿Cómo se hacía el fraude? Que es a lo que la gente le puede llamar la atención. Bueno, pues hay sospechosas coincidencias con el caso Payerols que vimos en Cataluña hace 17 años y que quedó impune, o lamentablemente quedó en indultos, pero los métodos no pueden ser distintos. Hay dos tipos de cursos, los de los trabajadores que tienen trabajo y que necesitan formarse por razón de que le convenga a la empresa, y los que están en el paro. De los dos se pueden sacar dinero fácilmente, pues porque hay clases que no se ejecutan, hay cursos que no se hacen, simplemente se monta un paripé a la administración, se cobra un adelanto hasta el 75%, y a la hora de justificarlos le dan la posibilidad al empresario de volverse atrás y decir no voy a por el 25% restante, con lo cual casi dentro de la legalidad yo puedo dar por bien empleados esos 75%. No te auditan. Si te gastas el 100% del dinero, entonces, después te hacen, supuestamente te hacen. Porque, eso claro, es otra. En Madrid se hace al 100%. ¿Cómo y en qué te has gastado el dinero? En Madrid se hace al 100%, si pero solo en Madrid. Puede que no te auditen y entonces... Claro. Entonces, ancha es Castilla. Entonces, se vio en el caso Payerols, no estoy hablando a humo de pajas, el sistema de reclutamiento del partido de Durán Lleida, de gente que le convenía para presentar en listas las europeas, por ejemplo. ¿Qué hace tu mujer? Dice, mi mujer pues es licenciada en Historia, pero no, ahora mismo no trabaja. Dice, pues mira, que monte 6 academias, te garantizamos 70 millones de las antiguas pesetas, y tú con eso, en fin, pues ya te administras. De momento tienes eso garantizado mientras estés con nosotros. Cada año 70 millones. Busca profesores, busca alumnos, busca aulas, monta esto bien y nosotros te garantizamos ese dinerito. Eso que en principio dices, pues no es mala cosa, pero no tiene por qué ser ilegal, acaba siempre convirtiéndose en ilegal, porque no firman los alumnos, porque te tienes que inventar alumnos, porque pones gente fallecida como si fuera a los cursos. Te pillan, si te buscan, te pillan y descubren el fraude. Pero la clave es que el que controla, en este caso la Junta de Andalucía y en aquel la Generalitat de Durán, pues no va a controlar a los propios. Claro, y así está este lío desde hace 30 años. A mí me duele mucho decirlo, pero está primero la impunidad, y este asunto de Andalucía de los cursos va a quedar en la impunidad, y si no al tiempo. Sí, pero lo que demuestra todo esto es que en Andalucía era algo que sabíamos, pero estos datos lo están corroborando. Existe un modelo en el que hay unos cuantos que mandan y para garantizar la paz social pagan a los empresarios con el dinero de los seres sacado del presupuesto. Para garantizar una red clientelar que depende de ti, que te va a votar a ti, que va a ser fiel y que no te vas a tener problemas, pagas a empresas de cursos de formación o a las organizaciones empresariales. Es decir, que tienes una red clientelar a la que pagas con dinero público, un dinero que debería ir para los parados. Ahora se explica muchísimo mejor la altísima tasa de paro que tiene Andalucía, porque a las empresas les cuesta dinero que no se va para algo productivo, porque esos cursos de formación los pagan la mayoría de las empresas, y no llega a los parados, que son los que tienen que formarse para volver a entrar en el mercado laboral. Estamos realmente ante la tragedia andaluza en la España contemporánea.
la creación de una economía completamente ficticia en la que todo es corrupción. Naturalmente que la corrupción existe en todas las sociedades en distinto grado. La peculiaridad andaluza es que la corrupción no es una irregularidad, es el sistema. Un sistema que, como decir, tiene un elemento de gratificación, sobre todo en sociedades económicamente muy deprimidas, que es la de que, oiga, aquí el Estado mantiene a todo el mundo en un nivel más o menos miserable, pero mantiene a todo el mundo. Pero que tiene una contrapartida clara. En primer lugar, la violación sistemática de la ley en todos los planos. Y eso no es nunca inocente. Cuando tú violas la ley supuestamente para largarle unas migajas al personal, naturalmente la hogaza gorda te la quedas tú. Eso es un principio básico que el partido prácticamente monopólico del poder político en Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español, ha utilizado con una habilidad de verdadero virtuosismo. Claro, ese, si quieres, es el aspecto gratificante. Me mantienen y yo les hago ricos, con lo cual aquí todos salimos ganando. El aspecto trágico al que hacía referencia antes es que eso mata una economía. Eso convierte una economía en un elemento puramente parasitario y no tenemos más que ver el desarrollo de Andalucía desde la transición hasta hoy. De todas las regiones españolas, la que finalmente ha quedado más absolutamente muerta es esa en la cual no hay más que parasitismo. ¿Y pensáis vosotros que puede pasar esto factura al Partido Socialista de cara a las elecciones dentro de un mes? ¿O que, como nos decía Pedro, va de esto aquí? Pues mira, la tragedia más gorda es que el sistema de corrupción es tan amplio, tan perfecto, que en buena lógica debería haberse producido ya el derrumbe completo del Partido Socialista en las anteriores elecciones autonómicas, y naturalmente que no se produjo. Y sinceramente yo pienso que la máquina de fabricar corrupción en Andalucía es más poderosa que cualquier otra cosa. Gabriel, yo creo que ya tenemos dos modelos. Cuando la corrupción afecta a un individuo o a unos cuantos individuos, el sistema reacciona y les da caña. Los lleva pues 3 años y medio de preventivo. Se chupó uno de los de Gürtel, no me acuerdo cuál de los dos, y 3 el otro, en la cárcel de preventivos. Ahora, cuando estamos ante un caso de corrupción de sistema, porque el que tiene que mirar no quiere ver, el que tiene que firmar firma porque ya sabe de quién se trata y estos sí y aquellos no. El que cobra no va a denunciar. El que va a los cursos lo hace con expectativas de ser colocado en no sé qué, los PER o no sé qué historias. Pero la pomada, el ungüento está en la sociedad, y aunque sea para robar a la propia sociedad, es muy amplio y habría que meter el cuchillo hasta el fondo, entonces no se va. Esa es la historia reciente de este país, demostrada con casos tangibles. Y este es uno de los casos en los que me temo que o los periodistas trabajamos mucho más, insistimos mucho más y apoyamos a los que están, en este caso la UDEF o la jueza Laya, etcétera, 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 o quedará impune, que es mi tesis, va a quedar impune. Aunque lo hagamos. ¿Por qué? Porque ¿a quién le vas a pedir que deje de votar al Partido Socialista porque está corrupto? ¿Al que está recibiendo dinero de ese Partido Socialista que está corrupto? Es que cada vez son más las personas y rascas un poco y te encuentras beneficiarios de esas tramas. Si no es la de los seres, esta otra. O sea, no solo es cuestión de los medios de comunicación. Efectivamente puede que no aparezca nada en Canal Sur, pero a Andalucía llegan las televisiones nacionales y digo yo, espero que algo veamos. A Andalucía llegan los periódicos de tirada nacional, Internet está ahí, Libertad Digital se puede abrir en Andalucía perfectamente, o sea... Bueno, sí, radio se escucha en Andalucía. Pero si quieres escuchar esa información va a llegar. El problema es que no vas a votar en contra de tus propios intereses. En Cataluña la tuvieron, yo arranqué lo de Pallarols en El País y la tuvieron, los que quisieron la tuvieron la información. Claro que se organizó una causa, un sumario penal grave, intenso, serio y bien hecho. Se dilató la instrucción durante 16 años y acabaron impunes todos. Y hasta Durán, que dijo, si se demuestra que mi partido se financia ilegalmente con esto, dimitiré. Luego no dimitió, no le ha pasado factura electoralmente a Convergencia esto, más allá de 12 diputados, que es verdad que sí los perdió, pero no perdió el poder. Y allí sigue Durán representándonos a todos. E incluso apareciendo en las encuestas como el político más valorado y con mejor imagen. Hay otro factor adicional ahí, que es
cuando el dinero lo has puesto tú y te lo quitan, unos cuantos para vivir muy bien, pues entonces te enfadas y reaccionas ante eso. Hay parte contraria. Claro. Claro. Bueno, llevamos viéndolo desde que empezó esta crisis, que los recortes, hay que recortar hasta que me recortan a mí. Hemos visto huelgas de maestros, huelgas de médicos, etcétera, etcétera. El problema es que ese dinero no se lo han quitado a los trabajadores andaluces. Bueno, sí, una parte, pero los que trabajan en esa comunidad son muy pocos. Andalucía es gran beneficiaria en el sistema de financiación autonómica de los fondos de toda España, entre otros de Madrid o de Cataluña por los fondos de solidaridad. Ese dinero viene de la Comisión Europea, de los fondos europeos para el empleo. Es decir, que tampoco te sientes damnificado porque no te han robado a ti personalmente. Ese modelo de complacencia del ciudadano con la corrupción no es nuevo, pero es que lo conocemos bien. Es el modelo que ha operado en todas las sociedades con estructuras mafiosas fuertes. Sí. Las estructuras mafiosas, pues que si yo piensas en el caso de determinadas zonas del Mezzogiorno italiano que están muy bien estudiadas, funcionan exactamente así, un Estado dentro del Estado. Y el PSOE en Andalucía es un Estado dentro del Estado, que tiene una esfera de poder mucho más real, mucho más operativa que la del propio Estado, y que desde el primer momento tuvo la inmensa habilidad de utilizar ese modelo de trama italiana. Es decir, aquí nosotros en el vértice naturalmente extraemos mucho más beneficio que nadie, pero repartimos lo suficiente como para que una franja importante de la población tenga la garantía de poder vivir sin trabajar prácticamente toda su vida. Y a cambio de eso lo que se obtiene es una bolsa de votos que es inquebrantable. Sin embargo, antes... Y leal, además. Antes tú planteabas en la mesa, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Moreno Bonilla, ¿qué va a hacer el PP? Se la han puesto, decía Pedro, se la han puesto como a Fernando VII. Pues no, que no va a entrar, que ya lo dijo el otro día, eso es el pasado, yo miro hacia el futuro, el empleo, esto a mí de la corrupción, como sí, que pero no, el pasado yo no estaba... muy inmediato. Ayer entró, Ayer y hizo bien en entrar, además sí, es su obligación entrar, sí, o sea, ya no por interés electoral. Pero vamos, es que más vale que vayan entrando. ¿Por qué será que tenemos muchos la impresión de que al final esto de los seres va a ser el canje del Gürtel y se va a apañar? Pues claro, entonces eso pues complica mucho las cosas. ¿Qué se dice en los periódicos, Maite, de esta cuestión? ¿Algún análisis o algún dato que te haya llamado la atención? Sí, en el diario ABC, en páginas interiores, también recogen esta información y recuerdan, como ya hacían ayer, todos los casos de corrupción en Andalucía que hemos ido conociendo solo en los últimos años, como es el caso de los seres fraudulentos, del que se ha sabido, por cierto, a través de un informe que las sobrecomisiones se cifran en 66 millones de euros. Ya recordaba ayer ABC que este caso partía de Mercasevilla. Nos hablan también del caso Natura, que también tiene que ver con los cursos de formación y el desvío de fondos para que supuestamente tenía que ir para los desempleados, los desvíos de UGT y comisiones obreras a través de facturas falsas y gastos en charangas, de lo que también ha informado detenidamente Libertad Digital, e incluso fraudes con discapacitados, ayudas a la contratación que se destinaban y que sirvieron para lucrar con fondos públicos a empresas que supuestamente tenían que emplear a discapacitados, recibían estas subvenciones de empleo para contratarlos y a continuación los despedían sin causa alguna. Esto es un clásico también, lo hemos visto en NOS, lo de la utilización del discapacitado. Desgraciadamente, bueno, es que... El discapacitado, a veces el fallecido, también hemos visto muchas veces. Y antes explicabais que esto podría ser la causa del desempleo que tiene lugar en Andalucía. De hecho, y en los medios se relacionan mucho todos estos datos con las cifras de empleo que hemos conocido, de desempleo, en Andalucía. Sin embargo, para el diario El País, en un editorial, esto tiene que ver, el desempleo que hay en las regiones en España, con los recortes. Dice depresión regional, dice que las políticas macroeconómicas preocupadas tan solo en la corrección del déficit estatal se han olvidado olímpicamente de las diferencias de partida entre las regiones de cada estado, y concluye diciendo que si la recesión parecía una oportunidad para corregir desequilibrios, hoy por hoy parece que se ha desaprovechado. Pues nada, que manden más dinero a Andalucía para formar parados que acaban los bolsillos de los amiguetes. El mismo día que abren su portada con el siguiente titular: anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía.
La policía investiga el mal uso de decenas de millones en formación. Claro, es que si ese dinero va para el empleo... Pero te das cuenta del contraste entre la información y la línea editorial, es que es de locos. Tú no puedes estar dando la información de que los grados de corrupción son prácticamente incalculables y a continuación decir que el desastre andaluz no tiene nada que ver aquí con no eso. hay exigencias, solamente la Comunidad de Madrid, hay que decirlo, cuando vio que había corrupción en los cursos de formación, ordenó que se auditaran el 100% de esos cursos. Los sindicatos pasaron a controlar muy poquito dinero después de esas medidas, porque es que hay que tomar medidas. Y eso lo decide el gobierno central. Es que eso de que los empresarios y los sindicatos tengan que impartir prácticamente el 100%... ¿Dónde está escrito? No, pero ya no solo donde está escrito. Vamos a ver, si yo me quiero formar para desarrollar un trabajo, no busco ni a un sindicato ni a un empresario. Me voy a la universidad, me voy a un centro de formación profesional, me voy a una academia. Yo creo que los cursos que deben impartir sindicatos o empresarios deben ser residuales, porque no es la labor de una patronal ni de unos sindicatos, no están para formar a la gente. Para eso hay personas y organizaciones mucho mejor preparadas para impartir esos cursos de formación. Entonces, que hay una subvención pública para unos cursos de formación, me parece estupendo. ¿Qué necesitan los parados? ¿Qué abanico de cursos necesitan? Que ahí concurran en un concurso perfectamente transparente las organizaciones, academias, universidades, institutos, etcétera, que impartan esos cursos, y el que los imparta mejor y por menos dinero de forma más eficiente, que sea el que lo haga. Pero es que eso es lo que nunca han sido. Es que eso es lo que nunca ha sido. ¿Y por qué no los hace el INEM, que hasta donde yo sé se limita a contar parados cada trimestre o cada mes? Porque el INEM al final llama a los sindicatos para que impartan los cursos, entonces, y vas y firmas. Vamos y a ver, vas. el que administra esos cursos sabe y no dice que son un fraude en sí mismo. En el caso Pallerols, que es el único que se ha diseccionado y que está cerrado y condenado, el 85% de los cursos eran para aprender el programa Word. ¿O lo podéis creer? Sí, no, es que de encima, todos los cursos de Cataluña. Claro, es que encima esos cursos son un supongo chiste. que ahí será parecido. ¿Por qué? Hay un poco de todo, porque pero en el fondo es mucho más barato decir que enseñas el Word, que te compras 15 ordenadores y los ve el inspector si viene y haces firmar durante... cuando se descubrió el asunto, llevaron a, 200 tíos por la noche, un puente, al Departamento de Trabajo de la Generalitat a firmar en barbecho unas hojas con como diferentes nombres conforme en la Academia X mía. justificaba unos cursos. Sí. Y les pillaron, les grabaron. De menos. La clave es un curso de Word, te tienes que gastar un dineral para dar un curso. Todos sabemos que si te llaman del INEM para hacer un curso, lo importante es firmar para si que sigas recibiendo la clave, Ana, que nos vamos a engañar. Aprender, no vas a aprender nada. La clave que nos vamos a engañar, si nadie se ha engañado nunca. O sea, los cursos de formación no han tenido nunca ninguna función didáctica de ningún orden. Los cursos de formación han sido mecanismos de financiación de los sindicatos y punto. Bueno, vamos a... Y eso todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que, claro, como había dinero... Pero eso lo hacían los salesianos divinamente. Vamos a hacer una paradita, recomendamos Colacel y nos vamos a hacer una pausa y luego la bolsa. Maite, cuéntanos. Pues sí, Colacel porque funciona, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas sin ningún tipo de pinchazo ni intervención quirúrgica, y recordamos que Colacel se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Con Colacel nos vamos a las 9, son las 9 en punto ahora mismo de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, una pausa y regresamos con la bolsa. Bueno, pues con Repsol les informamos del estado del tiempo, como todos los días, son las 9 y 8 minutos de la mañana y hoy en principio en esa segunda fase de la operación salida los que empiezan a disfrutar de sus vacaciones van a tener buen clima, cielos soleados prácticamente en todo el país, algún que otro chubasco débil ya por la tarde en el interior de Galicia, Alto Ebro y el sistema central. Bajan ligeramente las temperaturas, no en exceso en Madrid. A esta hora estamos a 9 grados, vamos a llegar a una máxima de 28 y en algunos puntos de Andalucía, como por ejemplo Sevilla, Granada y Córdoba, rozan ya los 30 grados, 29 grados en concreto. La mínima la encontramos en Gerona, en León, en Soria, en Teruel y en Palencia con 8 grados. Esta semana hará frío o calor.
En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Bueno, ¿qué consejo les podemos dar desde Profin a todos nuestros oyentes? Bueno, pues que todos aquellos que tengan unos ahorros hay que invitarles a que los rentabilicen lo máximo posible y lo pueden conseguir gracias a los expertos de Profim, que son la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que se han especializado precisamente en el diseño de carteras de fondos de inversión justo a la medida, hacen trajes a medida de cada uno de sus clientes para que puedan, como decimos, rentabilizar todos sus ahorros. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 1125, repetimos, 91 521 1125. Con Profim nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, después de una semana con fuertes caídas a lo largo de todos los días, en este momento el IBEX 35 se recupera, se anota un 0,89%, un 0,9% en este momento, cotiza casi rozando los 10.200 puntos, están 10.195 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en unos niveles extraordinariamente bajos para los que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Está en 159 puntos, ha bajado de los 160 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años está por debajo del 3,1, está en el 3,09%. Que no haya bajado tanto la prima de riesgo es resultado de que el bono alemán a 10 años también ha bajado y lo ha hecho más que el español, pero en cualquier caso, como contábamos también a primera hora, el mercado de deuda se pone interesante, sobre todo porque habla un poco de esa confianza que parece estar despertando la economía española y su posibilidad de devolver los compromisos financieros. En cuanto a la sesión de hoy, veremos cómo termina. Como digo, en este momento fuertes subidos, aunque todos los expertos dicen que la incertidumbre sigue estando ahí, dado que el escenario que se presenta en Ucrania no convence a nadie. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Luis. Hasta aquí la bolsa con Profim. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, Tania Lastra, buenos días. Ayer fallecía Antonio Morales Jr. y hoy, por supuesto, en nuestra noticia de interés general de la 11 le tenemos que hacer un recordatorio, el recordatorio que se merece, ¿verdad? Pues sí, un recorrido por su carrera de un artista de talento poco reconocido, hay que decirlo, en el mundo de la música y más conocido por ser ya el marido de Rocío Dúrcal. Junior, como era llamado, comenzaba muy joven su carrera en el mundo de la música. Había nacido en Manila y dominaba el inglés, era bilingüe y pronto se hizo un hueco en el pop español. Pasó por los primeros grupos que utilizaron en España la guitarra eléctrica. Hablamos de los Jams y de los Pequeñiques que estamos escuchando ahora antes de hacerse solista. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. No tendría demasiado éxito en su carrera en solitario, por lo que pronto se integraría en el Cuarteto de los Brincos, uno de los grupos más populares de los 60, pero de vida efímera. Las desavenencias entre los distintos integrantes del grupo llevaron a Junior y a Juan Pardo a formar un dúo en 1966, como canciones conocidas como Anduriña o esta A dos niñas. Solo puedo pensar que estoy sin ti.
dedicado a sus dos grandes amores, o a dos de sus grandes amores, ¿no? Sí, un tema muy especial para ellos, dedicado a Marisol y a Rocío Dúrcal, que por aquella época salía con Juan Pardo, curiosamente. Sí, sí. No acabaría demasiado bien la relación entre Juan Pardo y Junior, y después de un par de años de éxito, pues acabarían disolviendo el grupo. Y es que me importas tú y casi nada. Ya en los 70, Junior, junto a su Marieta, comienza a fijarse en el mundo del cine, debuta como actor y compositor de bandas sonoras, aunque no alcanza el éxito. Por eso se centra en dirigir la carrera de su mujer, de Rocío Dúrcal, que ya triunfa con sus rancheras en Latinoamérica y con quien interpreta algunos temas como este, Jamás te dejaré. Jamás te dejaré, jamás, mi vida. Porque solo Ayer publicaba en su cuenta en Twitter una de las hijas del matrimonio, Shaila Dúrcal, que reside en México y además que está teniendo mucho éxito, un tuit muy, muy cariñoso diciendo que bueno, que su madre ya estaría feliz, ¿no?, por recibir a su padre en este caso, porque realmente la historia de amor de los dos es impresionante, ¿no? Se decía que incluso él se quedó tan tocado tras la muerte de Marieta que cayó en una depresión y no pudo levantarse, ¿no?, tras la muerte de su mujer, pero qué maravilla volver a escucharles juntos, ¿no?, porque son canciones desde luego preciosísimas. Pues sí, de todas las épocas además, porque a mí también me ha tocado escucharlas. Claro, yo no sé si vosotros erais muy de los brincos o de los pequeñiques o... Yo miro a Gabriel porque es el experto musical. No, pero... los pequeñiques eran un grupo interesante, sí. Tú eres más de fuera, ¿no? No, pero los pequeñiques eran interesantes, realmente las cosas instrumentales que hicieron eran bonitas. Yo recuerdo escuchar estas cosas cuando era una niña en casa, porque a mi madre le encantan. ¿Sí? Me encantaban, sí, sí. Bueno, pues ahí está para el recuerdo y ojalá ahora sí que se le reconozca, aunque haya fallecido ya, no su trayectoria. En fin, vamos a hacer una pausa y continuamos con la tertulia. Bueno, un día más, Javier, tenemos que hablar de tu tierra, de Cataluña, de las últimas novedades que nos llegan. Y casi siempre para mal. Y bueno, sí. Ayer es que era sorprendente escuchar, ¿verdad?, al portavoz oficial de la Unión Europea diciendo, oiga, que esto ya lo ha dicho Durao, que esto ya lo hemos dicho aquí, y a Francesc Homs diciendo que ese señor no es un portavoz, que no es la posición oficial. Fíjate que han llegado a decir, estamos aburridos de que nos hagan esa pregunta. Sí, pero nada, ellos lo suyo. Se entiende que están aburridos porque es que les están preguntando por la cuadratura del círculo. Oiga, miren, léanse ustedes las normativas de existencia de la Unión Europea. Está claro que si alguien se separa del país al cual pertenece, se separa automáticamente de la Unión Europea, en la cual el país en cuestión está integrado. Si es que son... Sí, pero se inventan la historia. ¿Por qué os sorprende? O sea, ellos hacen una interpretación de unos tratados obviamente errónea, que no tienen nada que ver. Sería sorprendente si dijeras, es la primera vez que hacen una cosa de estas características, pero si es que se inventan la historia, toda la historia, o sea, cosas que ¿recordáis aquello de la familia real catalana a la que pertenecía Cristóbal Colón? Hombre... Claro, o sea, cuando eres capaz de inventarte yo aparezco cosa como esa, yo aparezco en el informe todo yo aparezco en el informe del CAC por haberme tomado a chacota que Miguel de Cervantes era catalán, claro, y que el Quijote estaba escrito en catalán. Y cualquier día Shakespeare también, y lo ponen por escrito, en la la prensa catalana se recogen esas declaraciones, sí, Maite. Sí, pero lo cierto es que llama la atención de qué manera, porque la mayoría de los diarios lo recogen en portada diciendo la Comisión Europea reitera que Cataluña no puede permanecer en la Unión si se independiza, y La Vanguardia, el titular es: un portavoz de la Comisión insiste en que Cataluña quedaría fuera de la Unión. Y encontramos ya en páginas interiores la crónica, la primera frase es directamente: el Gobierno se aferra al vacío legal existente en los tratados de la Unión Europea sobre qué ocurriría si una parte de un Estado miembro se independizara. Y dice que en este sentido, y a pesar de que ayer un portavoz de la Comisión dijo por enésima vez que Cataluña, si es independiente, estaría fuera, recuerda que, además, la generalidad que la Unión Europea siempre ha dicho que solo adoptaría una posición oficial y definitiva sobre el asunto cuando un Estado miembro le pidiera un dictamen. Es decir, si la realidad me desmiente, me invento otra, básicamente. Pero yo creo que se ha hecho un apelativo exagerado a la conveniencia económica o no de permanecer o de ser parte de España para ser así parte de Europa. Algunos incluso pensamos, yo me voy a incluir, que eso disolvía el problema, ¿no?
que eso pues ayudaba a que la gente llegase a razonamientos de bolsillo y aparcase los del corazón, en fin, y esta especie de paranoia romántica en la que se va a convertir lo de la independencia. Eso es un error, como es un error pretender que la reforma del texto constitucional arregla esto de una manera definitiva, o como es un error pensar que un sistema de financiación más favorable va a disolver el problema. El problema es de desapego, el problema es de ruptura, y estamos ante aunque sea burdo, proceso revolucionario que está estudiando el mejor momento para desafiar la legalidad. Y a eso vienen todos los palitos. Los palitos son todas las veces que hemos visto en los últimos 2 años que Cataluña, con hechos consumados, desafiaba cosas del Estado en el que no quiere estar, o a qué quiere desafiar, la legalidad que quiere desafiar. Dicen que no podemos hacer no sé qué, pues nosotros vamos a hacer las papeletas y a ver si cuando estén hechas se atreven a decirnos qué. Dicen que sacaremos a la calle a no sé cuántos tíos en la marcha aquella del 11 de septiembre para desafiar la legalidad. Eso es así en todas, desde la Cold Revolution hasta todas las revoluciones han pasado por ese proceso, ese trasiego de emociones, ¿no? Y desde luego más, que por cierto yo no creo que vaya a perder las elecciones, cuidado, yo creo que las elecciones las va a celebrar el 11 de septiembre porque el 18 es el día del referéndum escocés y no le va a convenir hacerlo después, sobre todo si en Escocia dicen no. Las va a hacer, por tanto, pienso yo que antes, y no creo que vaya a fracasar como muchos piensan que Esquerra va a ganar. Mira, Esquerra tiene yo lo cuento en un artículo hoy en la Gaceta, tiene una historia que es la de un partido gregario, no es la de un partido de poder. Y como si os fijáis, ¿quiénes son los líderes de esta Esquerra de Oriol? Junqueras, al que llaman en Cataluña Mossèn Junqueras, porque a pesar de ser un partido de origen pues promasónico, él tiene una manera de influir en las gentes, de dirigirse desde los púlpitos un poco que recuerda a los Mossèns, ¿no? A los sacerdotes. Bueno, Bien. de hecho, él ha estado tiempo, ¿no? Bueno, esto es, podía no haber salido tocado por ese efecto, ¿no? Lo digo porque a lo mejor le ha provocado. No, pero si os fijáis en el tipo de líderes de Esquerra, por ejemplo en esta señora que vino al Congreso, Marta Rovira, o en Tardá, o en Alfred Bosch, o en el propio Junqueras, o en lo que hubo antes en Carlos Rovira, en Huguet, en Puigcercós, toda esa gente son activistas de la Crida, y han servido para eso, pero no te los imaginas de gestores. Gestionando no te los un presupuesto. De gestores no quiere decir que no puedan estar como gestores. Tienes la experiencia claro, del tripartito. pero el problema es ese. Bueno, ¿tú te imaginabas? Bildu está en el País Vasco. Ese es el problema, que la gente ya los tuvo en el tripartito y como conoce cómo gestionan, va a haber una especie de voto del miedo, llegado el caso, que va a favorecer las expectativas de Artur Mas. Porque incluso muchos que no están ni en el independentismo van a pensar: ¿cómo vale más mi voto? ¿Si apoyo a los moderados independentistas o si se lo doy al PP, que no va a servir para nada? Y mucha gente que habla en castellano va a terminar votando al menos malo de los males para que no llegue Esquerra al poder, precisamente. Ayer en esta misma mesa se planteaban tres cuestiones que os quiero plantear también a vosotros. Primero, se dijo el mensaje a quién se dirigía OMS cuando hablaba y hacía este tipo de declaraciones. Aquí se comentó que OMS no se está dirigiendo a los españoles, a todos los catalanes, sino que se está dirigiendo a su electorado, a gente en concreto, ¿no? Es decir, un mensaje de dentro hacia afuera, porque claro, a nosotros nos sorprende lo que este señor pueda decir, pero allí no, él sabe muy bien a quién se dirige. Luego, tenemos controlada la situación. Una posición muy llamativa y que, bueno, con todo respeto aquí se analizó, y es la que expuso el director del diario ABC, negándose a llevar a la portada de su periódico la declaración de Francesc Homs, porque entiende que ya esta gente está en una especie de locura absurda y que los medios de comunicación no pueden contribuir a seguir en esta escalada de lo absurdo, ¿no? No, pero es que es completamente cierto que las declaraciones de Homs, este tipo de declaraciones, son exclusivamente propagandísticas, son campaña electoral. Lo que se está tratando es de... Homs sabe perfectamente que lo que está diciendo es mentira.
No puede no saberlo. Basta haberse leído los tratados de constitución de la UE para saber que cuando alguien sale de un país de la UE, sale de la UE y puede pedir entrar, pero tiene que ponerse en la cola y además tiene que contar con la unanimidad de todos los países de la UE. Eso lo sabe un niño. ¿Por qué, sin embargo, se dice algo que es manifiestamente falso y que cualquier persona que analice lo que tiene delante sabe que es falso? Pues porque lo que se está entrando es en campaña electoral y naturalmente que en estos momentos los nacionalistas catalanes lo que necesitan a todo precio es evitar que su clientela se dé cuenta de que están entrando en un delirio. Entonces tienen que disfrazar de sensatez, de normalidad, de racionalidad, lo que es un choque frontal con la realidad. Sí, pero... No, lo que se están dirigiendo es a sus votantes. Claro. Desde luego, no a los empresarios a los que les puede preocupar esta deriva, porque los empresarios saben que están mintiendo. No al resto de españoles o a los interesados en este asunto, que tienen claro también que están mintiendo. Yo creo que efectivamente todo lo que está haciendo el nacionalismo es una campaña y el darles publicidad solo les beneficia a ellos. Es decir, para mí, eso difiero. No, para mí lo que es noticia es cuál es la respuesta de España o cuál es la respuesta de la Unión Europea a esa deriva. ¿Que Artur Mas va a intentar poner las urnas? Ya lo sabemos. ¿Que el discurso va a ser cada vez más radical y con más mentiras, porque las verdades, si es que las hay, si es que hay alguna, ya se le han acabado? Pues es que eso ya lo sabemos. Sí, pero entonces, si quiere un anuncio, que pague una página. Yo llevo 33 años en esta pelea con ellos y lo único que me importa es atender a los rehenes. Los rehenes son los que piensan como nosotros y viven allí. En buena medida, buena parte de mi familia. Y pero yo sé cómo son. También tienen cierta responsabilidad, que hasta ahora no han hecho nada. No, los hay que sí, los hay que no. No, eso es injusto. Digo hasta ahora, o sea, ¿cuándo se están viendo la visibilidad de movimientos de la sociedad civil? ¿En los 2-3 últimos años? Pues sí. Claro, sí, bueno, eso es lo que digo, que se ha tardado mucho en reaccionar. Bueno, ahora ha surgido una nueva plataforma. Pero no puedes pedirle a un ciudadano Claramente. que sea más heroico que Felipe González o que José María Aznar, que uno le cortó el cuello al hombre que tenía en Cataluña y el otro decidió pactar con ellos y lavarse las manos, siendo que en Cataluña hay más andaluces que en ninguna otra comunidad autónoma que no sea Andalucía. Bueno, pues los dejó ahí desamparados. Ahí os quedáis con Raimon Obiols y con Joan Reventós. La cuestión es que en los medios de comunicación tenemos que enfocar esto con espíritu didáctico. Es decir, si ese señor de la Generalitat, el portavoz OMS, se vuelve loco, habrá que retratarlo. Yo no estoy por esconderlo porque esto les da publicidad. No. Lo que hay que hacer es sacarlo, editorializarlo, tratarlo convenientemente. Porque si no dejamos en el desamparo a los nuestros. Sí, o sea, lo que nos tiene que importar ya son los rehenes. Sí, pero tienes toda la razón. Pero ahora hemos hecho yo diría que habría que empezar a ir incluyéndolo en la sección de psiquiatría. Oiga, ¡otra vez! Claro. Bueno, extraordinario. ¡Otra vez! Pero como el que insiste es él, y si tú consideras que eso no es noticia, pues no lo trates allá tú. Pero es que empieza a ser noticia médica. Es que empieza a ser noticia médica. Que insista es noticia. Luego veremos cómo la tratamos, con qué ironía, con qué o contrarrestar con otros mensajes, como por ejemplo la aparición de esta nueva plataforma que conocíamos ayer y que ya está preparando movilizarse además en fechas clave. Maite, ¿algún dato más? No, simplemente en la prensa hoy insistía el diario ABC en que también los empresarios se están movilizando contra la independencia. Encontramos también referencia de las respuestas del PP y el PSOE que se dieron ayer a través de los números 2 de las listas a las elecciones europeas de Pons y Jáuregui, que ambos ofrecen diálogo pero no ninguna alternativa, aunque los socialistas sí están hablando de reformar la Constitución. Y simplemente hoy encontramos en la prensa también artículos avanzando lo que puede ocurrir hoy en el partido en el Madrid-Barça, en la final de la Copa del Rey, de la pitada que le pueden hacer al Rey. Y la directora adjunta de La Vanguardia, que es quien está escribiendo estos días festivos, María Dolores García, en lugar del director del periódico, lo que ya avanza es una pequeña crítica en parte a los que son seguidores del Barça, por si hoy les entra el desánimo en caso de que puedan perder. Y lo que defiende es que el Barcelona ha sido y es más que un club, pero a veces es tantas cosas
cosas y tan importantes que se olvida de que hoy además debe ser una firma global competitiva si quiere mantener las aspiraciones que lo han hecho grande. Lo defiende al Barcelona como global competitiva, como una multinacional. Es que tanto a decir que el Barcelona es más que un club, se le ha olvidado que lo primero que tiene que hacer es jugar al fútbol. Verdaderamente, los que no somos aficionados al fútbol caemos en el absoluto estupor. O sea, ¿cuántas cosas ha dicho que es ese club de fútbol? Sí, pero es verdad que ha sido uno de los puntales de imagen del nacionalismo independentista, y de hecho algunas plataformas han pedido hoy que las gradas haya una pitada. Damos cuenta de lo cómico que es eso. Hoy me temo que me llamará un primo muy activo que tengo en Barcelona, se llama Alberto, y me dirá, como me dice casi siempre, ¿qué va a hacer el fiscal ahora que sabemos que estos han pagado una empresa en Inglaterra para que haga del lobby independentista y la han disfrazado de lo que no es? Y yo le tendré que decir lo de siempre, pues ya veremos, pero no espere gran cosa. Esa es la situación, ese es el verdadero asunto que me gustaría que trasladara a los oyentes. O sea, piensen ustedes en el desamparo permanente desde hace 30 años de 3 millones de personas. Sí, no, Xavier tiene toda la razón. Aquí el problema de fondo no es qué demonios va a hacer el señor Homs. El problema de fondo es qué está haciendo y qué va a hacer el gobierno español en el momento en el que hay una amenaza explícita por parte de una alta autoridad del Estado, como es el presidente de la Generalidad, de emprender un procedimiento ilegal. Pero ya sabemos en lo que están. Es impensable. No nos han engañado a ninguno, ¿No? ya sabemos en lo que están, y nos van a contar todo tipo de argumentos, sean falsos o sean ciertos, para apoyarlo su camino y la deriva que han tomado. Yo es que intento imaginar lo que pasaría en cualquier país de la UE en el que una alta autoridad del Estado, insisto, porque más es una alta autoridad del Estado, declarase su voluntad de violar la ley sistemáticamente. Esto cambiaría radicalmente si el señor Montoro, ahora estamos en periodo ya de vacaciones, pero el lunes que viene dijera: he dado instrucciones al delegado del gobierno en Cataluña para que contraste si es cierto esta información de que han dado dinero a una empresa para hacer de lobby del independentismo y la han hecho pasar de ayuda a las exportaciones. Y si eso es verdad, no vamos a ayudarles en el futuro el dinero del FLA. Con el dinero del... Pero es que eso es lo que te dice el señor Montoro. Es que ¿verdad? El dinero del FLA va para prestar los servicios públicos y el dinero del fondo a proveedores va para pagar directamente a los proveedores para que no se los gasten en otras cosas. Y dice, sí, claro, el problema es que como se lo gastan en otras cosas, usted le tiene que pagar a los proveedores. Eso se podía haber hecho hace 2 años. Te cambio el cromo. Si Soraya Sáenz de Santa María sale y dice: he dicho a la delegada del gobierno que lleve este asunto, que lo investigue, porque lo vamos a denunciar ante el fiscal general del Estado. Que no estoy defendiendo lo que está haciendo. Digo que en ese asunto amenazamos hace 2 años, amenazó Hacienda y no cumplió su amenaza. Y cuando tú amenazas y llega la ocasión de cumplir la amenaza y no la cumples, has perdido esa partida ya. Has perdido por completo. Maide, los oyentes a través de Twitter, ¿qué dicen? Bueno, pues la verdad es que están muy interesados por lo que ocurre en Andalucía. Pedro se pregunta cuántos políticos hay detenidos por el nuevo fraude de los parados en Andalucía. Misca Gris dice que los que llevamos muchos años en el mundo laboral ya conocíamos todos esos trucos que se utilizan para organizar charlas lo pone entre comillas, y Pilar se pregunta directamente ya, ¿para cuándo la X en la renta para sindicatos y patronal, ya viendo lo que está ocurriendo? Y pues, en nuestro contestador, Vanessa, buenos días. Buenos días. La mayoría de llamadas hoy también sobre Andalucía, nos hablan también de la insistencia de Artur Mas y sobre la Copa del Rey. Bueno, Vanessa, nos comentabas que ha llamado mucha gente de Andalucía un día más, ¿no? Sí, Rosana, han llamado quejándose del fraude, están hartos de la situación y hartos nos dicen de pagar impuestos para que luego se los lleven otros. Que nos están esquilmando a impuestos y estos golfos se lo están llevando crudo y no devuelven el dinero. Lo que no se explica es que hoy, en los debates de las televisiones privadas, no dirán nada de eso. La 4 y la 6 estarán con Bárcenas. Lo de Andalucía, vergüenza, peor, porque es jugar otra vez con el dinero del pueblo. ¿Algún día veremos la solución de todos estos casos de corrupción en Andalucía? Yo lo dudo. Con el cuento de los cursos que pagaba Europa, se les llevaba a Cancún, a la Ribera Maya, 15 días de vacaciones, y todo era por firmar el cursito que pagaba Europa. Este señor que tenía dinero para pasar una vaca, a ver, ¿cuándo lo va a devolver?
Bueno, es que no hay un día que te levantes y no escuches un nuevo caso de corrupción en Andalucía. Pero ¿cómo pueden tener el valor de estar diciendo las barbaridades que dicen cuando hacen las barbaridades que hacen? A ver qué hace la señora Susana Díez con esas palabras grandilocuentes. Y si no, pues a ver los votantes si reaccionamos. Pues todo es igual en Andalucía. Los que estamos aquí lo sabemos y llevamos muchos años padeciéndolo. Bueno, pues ahí está la declaración de los oyentes, ¿no? Más claros. Yo creo que tardaremos en ver sentencias en este caso en concreto y en muchos otros, pero espero que además de las penas que correspondan de cárcel, etcétera, los jueces les obliguen a los responsables a devolver todo el dinero público que han robado, todo. Qué optimismo el tuyo yo esta mañana. Yo lo que quiero es que intereses... que les quiten todas las propiedades que tengan hasta que devuelvan hasta el último mayores, centro. Que es preservar esas ayudas que nos manda el Fondo Social Europeo, hagan que el gobierno de la nación legisle, ordene, acabe con esta corruptela de los cursos de formación, con estas prebendas de sindicatos y de empresarios y de algunos espabilados, y lo ponga eso niquelado. Y eso se puede hacer vía decreto ley de hoy para mañana, ¿eh? Nos hemos dado prisa para cambios en la Constitución, con el déficit, pues esto es una exigencia moral, a ver si alguien... Y además es el mensaje, es el mensaje que estarías lanzando a Europa cuando, nos lo contaba antes Luis Fernando, parece que, oye, hay indicios de que la cosa se está recuperando, que se está... Oye, si desde Europa están escuchando y les llega el eco, ¿no?, de todos estos casos en que se están gastando las subvenciones los españoles en los cursos de formación... Si es que no es el eco, si es que Europa tiene que comprobar, en qué se ha utilizado. Se puede poner en pasiva. Si cuando España está en lo peor, si cuando el déficit amenaza, si cuando tienen que echar a impuestos los españoles el resto, no son capaces de dejar esto en serio y que la gente sepa que no hay corrupción en lo público, pues entonces no merecen ser nuestros socios. Pero no vamos a ver otra cosa, porque daros cuenta de que ya hemos entrado en periodo electoral, que se produjo un serio encontronazo del gobierno con los sindicatos y también con los empresarios con motivo de la reforma laboral. De hecho, más que serio encontronazos que no se han visto en 2 años. Pero hemos entrado ya en periodo electoral y si recordáis, y no estaba previsto, pero se improvisó de alguna manera de la noche a la mañana, hace apenas un mes, quizá menos, aquella imagen del presidente recibe con la ministra de Empleo, sindicatos, empresarios en Moncloa. Eso quiere decir de lo más gordo ha pasado, vosotros os teníais que poner enfrente porque os estábamos quitando prebendas, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer porque nos lo mandaba Europa y por el bien del mercado laboral español. A partir de ahora, la discrepancia sí, pero medida y el baile de siempre. No creo que les quiten el dinero de los cursos, no más de lo que les han quitado ya, porque podría suponer que la convocatoria de una huelga general. Incomodidades, pero aquí hay una gran contradicción. Los españoles queremos que echen 3 veces más lejía de la que echan normalmente y que peguen una buena fregada en los dineros públicos de todo el país, no solo en Andalucía. No penséis que esto se produce solo en Andalucía, eso es un error. Vanessa, de Cataluña, ¿qué dicen los oyentes? Sobre las advertencias de la Unión Europea a Cataluña, los oyentes coinciden con lo que apuntaba antes Gabriel, y es que no debe ser Europa quien advierta a Artur Mas, sino Mariano Rajoy. Que un día de estos, cuando le pongan el micrófono a esos señores, les van a decir ¿y qué está haciendo su gobierno para pararle los pies a ese señor que engaña tanto? Porque claro, el problema no nos lo van a resolver esos señores. En la Comunidad Económica Europea estarán asombrados porque piensan que en este país, en España, no hay un gobierno, porque es la sensación que da. Está visto que en Cataluña les da igual que sea el presidente Durão Barroso, que sea el presidente de la Comisión Europea, que sea quien sea el que nos diga las cosas. Ellos, R que R, quieren conseguir la independencia. Bueno, a ver qué pasa, mientras que no nos perjudiquen al resto de España. Como soy de los que quieren que Cataluña se separe porque nos sale demasiado cara, me divierto mucho con el dúo sacapuntas ONS y Mas y ONS. Mortadelo y Filemón son inefables, inasequibles al desaliento. Bueno, y lo que a la gente también le ha extrañado mucho, o opinan sobre ello, es el viaje del rey, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes? Esta noche, justo que hay Copa del Rey, bueno, pues hay oyentes que defienden la utilidad de ese viaje a Emiratos Árabes y hay oyentes que dicen que ha sido un dinero muy mal invertido.
Hombre, yo propongo que Copa del Rey, no, por Dios. Hombre, no, Copa del Rey, no. Yo propongo que se llame la Copa del Emir. Pero los gastos de representación, cuando van con todos los gastos pagos, ya suena a tomadura de pelo. Nos olvidamos de Su Majestad el Rey, siempre lo he defendido. Y gracias a él nos ponen alfombra roja. Y cuando le ponen a Su Majestad la alfombra roja de España, me la ponen a mí. Y por lo tanto se gana el sueldo. Ahora está haciendo, a ver si encajan negocios. Siempre ha estado haciendo lo mismo. Yo creo que van a buscar contratos a las empresas españolas. Si se traen el contrato de los 8.000 millones del metro, bienvenido sea. Y solo con que limen las asperezas producidas en el sector de las energías renovables, que están muy tiesos, por ejemplo, los de Abu Dhabi, están tiesísimos y en tribunales. Solo con que lime eso, yo doy el viaje por bien empleado. Bueno, ahí estaba el ministro Soria, a ver qué ha hecho. Comentabais antes, al respecto de una entrevista que hacías tú ayer en tu programa, Ana, en Telemadrid, sobre el asunto de las vacunas, un asunto interesante que aunque tengamos solamente 2-3 minutos, sí que merece la pena abordar. Coméntanos, ¿a quién entrevistaste ayer y de qué situación se trata? Porque seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que saben de lo que estamos hablando y están interesados. Pues mira, hay bastante confusión en torno a la vacuna de la varicela. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha disparado de alguna manera todas las alarmas? Que el laboratorio que fabrica esas vacunas ha demandado al Ministerio de Sanidad. Por eso yo invité ayer a Diario de la Noche a la directora de Salud Pública. El nuevo calendario de vacunación, que no es de hoy, la alarma ha surgido un poco a raíz de esa demanda del laboratorio, indica que a partir de los 12 años los niños que no han contraído la varicela tienen que vacunarse de la varicela. De los menores de 12 años, los que tienen que vacunarse son solo los niños que están en situaciones de riesgo. Sí. ¿Eso quién lo decide? Lo decide el pediatra de cada niño. Este niño tiene un factor de riesgo especial y por tanto debe recibir esa vacuna. Los demás no. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que muchos pediatras, al parecer, están recetando la vacuna y cuando los padres van a las farmacias no encuentran la vacuna, solo está disponible al parecer. Porque es tradicional que en España se vacune. Sí, bueno, pero el calendario de vacunación oficial dice que los niños a partir de los 12 años solo se vacunan a los niños que no hayan contraído la enfermedad. ¿Por qué? Primero, porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, porque es lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. En muchos ni siquiera se vacunan, ni siquiera a partir de los 12 años. Tercero, porque el Ministerio de Sanidad, y no solo en el Ministerio, porque es una decisión tomada en el Consejo Interterritorial de Salud, donde está el Ministerio y todas las comunidades autónomas, se piensa, con los criterios de los expertos, se piensa que es preferible el anticuerpo que crea el organismo después de haber contraído la enfermedad que el anticuerpo que crea la vacuna. Ayer me decía la directora de Salud, cuidado, estamos sobrevacunando a los niños. Entonces, a mí me parece un argumento razonable. ¿Cuál es el problema? Que hay alarma entre los padres porque los pediatras, muchos lo están recetando, aunque no esté en el calendario oficial de vacunación, y que muchos van a las farmacias y no lo encuentran. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están yendo a Navarra, que no se ha sumado a ese calendario único de vacunación, a Ceuta y a Melilla, que por cuestiones lógicas, por el lugar que están, por factor de riesgo de población, tienen esas vacunas, incluso algunos a Portugal. ¿Cuál es el riesgo, según el Ministerio de Sanidad, de que estemos vacunando a los niños menores de 12 años de forma más o menos aleatoria? Que el virus está ahí, porque la vacuna no es más que una pequeña fracción de ese virus para provocar que el cuerpo cree los anticuerpos, y a partir de ahí se puede propagar la enfermedad, sobre todo entre los adultos, que es cuando la enfermedad de la varicela es peligrosa. Lo que me decía la directora de Salud es: en niños menores de 12 años esa enfermedad es benigna. ¿Y eso por qué no lo explican? Y todo eso después de que haya fallecido una niña de 3 años por varicela. No, al parecer fue una varicela que se complicó, una niña con factor de riesgo. Claro, todo el padres, problema de Treviño de alguna manera ha desatado la alarma, y en un padre con hijos pequeños, sobre todo cuando hay desinformación, ¿no? Porque si a los padres o haces una campaña... El proceso mental es muy simple. El padre dice: si a mí me vacunaron, este niño está vacunado, dice no, pues hay que ir corriendo. De todos modos, cuando vas corriendo dice no hay esa vacuna. Hay una cosa que me llama la atención y que todavía no sé cuál es el motivo. ¿Por qué la alarma
salta en este momento y ahora. Es verdad que tienes el factor de Treviño, pero ese calendario único de vacunación en el que se decide que la vacuna de la varicela solo es para niños con factor de riesgo, niños mayores de 12 años que no hayan pasado la enfermedad, no es de este año, ni es del año pasado, es de antes. ¿Por qué ahora surge todo este lío? Es de antes y además, eso es lo que me llama es un la criterio atención. médico bastante generalizado. Pues, claro, no digo en el fuera de momento España, en que el laboratorio denuncia al ministerio y en el momento en que las farmacias están desabastecidas. ¿Y por qué están desabastecidas? Si tú con receta médica y cuando la vacuna está prescrita te la dan sin problema, y tú cuando la quieres comprar, según Sanidad, si se la quieres poner a tu hijo de 5 años, aunque no te la haya prescrito el médico, si vas y la pagas el 100%, claro, en ese caso no la como no está encuentras, ese es prescrita, el problema. te la pueden vender. ¿Por qué no están las farmacias? ¿Por qué el laboratorio ha denunciado? O sea, yo creo que aquí hay intereses legítimos y lógicos de los padres por la salud de sus hijos, pero también hay intereses económicos. Y espérate, no haya también intereses Y que políticos. yo creo que en todo caso sí habría que insistir que, salvo en casos muy específicos de riesgo, lo normal es que no se vacune hasta con anterioridad Bueno, a eso los lo 12 tienen, años, vamos. eso Es un criterio, es el criterio habitual en eso Europa. es muy sencillo, Gabriel, que informen a la población. Sí, claro. Es su obligación. Claro, es su obligación. es su obligación, y además la gente, yo creo que reclama esa información, que necesita esa Y información. por supuesto que es como vivir ajeno al mundo. Si ves que le ha pasado eso a una niña, puedes deducir que va a haber una demanda de la vacuna y entonces una demanda de información. Y entonces, ¿por qué no actúas? Sí. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Pues estupendamente. Además vamos a hablar de moda para niños. Por ejemplo, tenemos de la marca Freestyle polos por 7,95, bermudas por 9,95 y para niña pantalones cortos, short, 6,95, camisetas 5,95. Claro, es que si decimos short, pudimos decir pantalón corto, que queda bonito. Por lo bonito también, que pero, es, sí. Short. Sí. No, ahora short. Short, bueno. Pescadilla fresquísima. Esto sí que es nuestro 100% nacional. En el supermercado del Corte Inglés, la pieza de 1 a 2 kilos, 5,80 euros. Y las cervezas, todas, las nacionales y las de importación, tienen un 21% de descuento directo si la compra supera los 15 euros. El Jueves Santo y el Viernes Santo, mañana y pasado, muchos centros comerciales abiertos. Damos un teléfono de atención al cliente, 901-122-122. Allí se informan sobre los horarios de apertura y de cierre. Bueno, pues ya que hablas de Jueves Santo y de Viernes Santo, vamos a adelantar a los oyentes la programación especial que hay en el radio con motivo de la Semana Santa. Mañana no hay mañana, pero sí que van a encontrar una programación especial con las mejores entrevistas que ha realizado Federico Jiménez Los Santos desde que iniciamos la temporada en septiembre. Bueno, van a poder escuchar aquella famosa entrevista a Esperanza Aguirre, la del dedo divino, que luego vino después la designación de Moreno Bonilla. En fin, pues esa entrevista está ahí, también con la delegada del Gobierno en Madrid, hablando, bueno, pues de toda la situación de la seguridad en Madrid, también, por supuesto, de su candidatura o no, su posibilidad o no de presentarse al Ayuntamiento de Madrid. Hablará Federico con Pedro J. Ramírez, también con Pilar Urbano. Recientemente se produjo esa entrevista. En fin, muchos momentos estupendos que nos ha dejado la mañana en esta primera parte de la temporada y que hemos recuperado tanto el jueves como el viernes a partir de las 7 de la mañana. Luego habrá especial Tertulia del Corazón con Isabel González y las noticias más destacadas del mundo del corazón y, por supuesto, mucha Semana Santa, la madrugada desde Sevilla, retransmisión con nuestro compañero Carlos Morilla, y las Semanas Santas también especialísimas y muy emotivas en León, en Canarias, en Valladolid y en Zamora. Todo esto en esta programación especial de Semana Santa en Es Radio. Y hay que esperar un poquito hasta mañana, pero ahora, a partir de las 10 en punto, ¿qué les espera a los oyentes, Maite? Bueno, pues en la Crónica Rosa, por supuesto, van a dedicar muchísima parte del programa a Junior. Hoy nos van a acompañar, por cierto, Rosa Belmonte, Carmen Duerto y Carlos Pérez Jimeno. Como decías antes, Ayla ya ha dicho en Instagram a través de un mensaje: ahora podéis estar juntos toda la eternidad, sé que ella te está esperando. También vamos a poder hablar de las fotografías que ya se han publicado en la revista Hola de Cayetano Martínez de Irujo y Melanie Costa, y
por supuesto, Amador Moedano, que ha entrado en Supervivientes y lo ha hecho por la puerta grande. Saltando, ¿no? Saltando del ¿no? helicóptero con nada menos que calcetines y sandalias en un show británico que nos recuerda un poco a lo que ocurrió con las Olimpiadas en Londres. Santo cielo. Con la reina Isabel. Bueno, ¿Qué perdona, cosa pero ¿quién Perdona, ¿quién establece ese paralelismo? Pero sálvalas. A mí no se me habría ocurrido. ¿Qué cosas me pierdo? La reina Isabel se tiró, estupenda, además, al lado de James Bond, vamos, maravillosa ella. Bueno, pero el helicóptero, ¿no? Y el salto. Las calcetines, no sé. Yo lo de las sandalias lo remitiría al de la CUP, ¿os acordáis? Si se las sacó a rato y lo Las dejaría cangrejeras, ahí, sí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo no me lo voy a perder, desde luego, voy a escuchar con detalle la crónica rosa. En series este muerto está muy vivo, vamos a hablar de series de zombies. De series de zombies, bueno, eso está muy bien, sí. Bueno, a partir de las 10, antes se quedan con las noticias. Muchas gracias, Ana Samboal. Gracias. Que disfrutes de las vacaciones, es que las tienes, que descanses, que lo necesitamos 4 días todos. solo, pero bueno, no está bien. Javier. Feliz Pascua. Feliz Pascua y nada, también que descanses si es que tienes posibilidad de disfrutar de las vacaciones. Gabriel, lo mismo te digo. Bueno, descanso no mucho, pero vamos, feliz. Bueno, pero feliz, ¿no? Sí. Maite, lo mismo te digo. Nada, mañana se quedan, como les decía antes, con los mejores momentos de la mañana. Nosotros regresaremos aquí en directo el lunes a las 6 en punto. Hasta luego.